Saludos y bendiciones, reyes y reinas de Dios. Les habla el pastor Ali Palacio de Anaco, Venezuela. Hoy damos inicio a una serie de devocionales que nos permitirán conocer más de Dios, escudriñar más de su palabra, conocer cuál es su voluntad para nosotros, que nos conduzcan a encontrar la dirección para cumplir nuestro propósito en la vida y expandir el reino de Dios en la tierra. Pero primeramente, ¿qué es un devocional? Un devocional es un tiempo de reflexión donde se ora, se lee la palabra, se reflexiona en la palabra de Dios, en la relación que se tiene con Él. También puedes optar por cantar himnos, meditar o escribir en una especie de diario durante el devocional aquello que el Señor te va revelando y mostrando. Los devocionales son excelentes para acercarse más a Dios. En pocas palabras, es separar un poco de tiempo todos los días para abrir tu corazón a la palabra de Dios. Con el tiempo se volverá algo que es un componente esencial de tu vida. Al acercarse más a Dios recibimos su ayuda y para ello necesitas relacionarte más con Él. Es hacerlo con respeto, reconociendo su dignidad y su majestad. En Santiago 4:8 la palabra nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Notemos que las indicaciones son que primero nos acerquemos nosotros a Él y Él se acercará a nosotros. Siempre hemos pensado que Dios nos busca y eso es muy cierto. Él nos llama, nos elige, pero Dios no obliga a nadie. Este pasaje nos habla de que Él siempre está dispuesto y con el corazón abierto para recibirnos. Espera por nosotros, nos invita, pero no obliga a nadie. Acercarse a Dios es simplemente abrir nuestros corazones a lo que siempre ha estado disponible. Entonces el problema está en que somos nosotros los que nos resistimos a buscarle, a acercarnos. Cuando hablamos de esto podemos decir que hay un impedimento, hay algo que nos separe, que nos impide llegar al Señor. Ese es un velo. Jesús, con su sacrificio en la cruz, rasgó el velo del templo y abrió el camino para que todos podamos comunicarnos, relacionarnos y estar en la presencia del Señor. Sin embargo, a muchas personas les cuesta acercarse a Dios, a pesar de que Él está esperando con el corazón abierto para recibirlo. ¿Por qué? Porque hay un velo que nos impide acercarnos a Dios y ese velo es personal, es interior. Es a nosotros a quien nos corresponde desgarrar ese velo que está en nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras dudas, culpas, prejuicios, actitudes, orgullo. Un velo que nos impide llegar y acercarnos a Dios. Ese velo está en tu corazón, te corresponde enteramente desgarrarlo a ti con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas ayuda. Solo no podrás vencer, pero la buena noticia es que Dios ya ha previsto esa ayuda para que puedas vencer en esa batalla. A pesar de lo que hizo Jesús en la cruz, los hombres y mujeres aún creyentes no se acercan a Dios con la actitud correcta. Actitud es la voluntad, postura o disposición que posee un individuo para realizar una determinada actividad. Ese velo aún está allí y tenemos que desgarrarlo nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo acercarnos a Dios? En Hebreos 11:6 nos dice la palabra lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. La palabra nos indica que para acercarse a Dios es necesario, imprescindible, tener fe, porque la actitud correcta de quien se acerca a Dios debe tener como objetivo único agradar a Dios. Implica buscar agradar a Dios y para ello es necesario tener fe. Caín y Abel, una historia que nos muestra a los dos primeros hombres que se acercaron voluntariamente a Dios, decidieron ir a presentarse delante de Dios con una ofrenda. Veamos lo que nos dice la palabra. En Génesis 4, del 1 al 7. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he querido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo un fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hay cuatro cosas interesantes en este punto o en este pasaje. Primero, nos habla de su fe y eso le dio
a su ofrenda el término excelente. Lo segundo es que por medio de la fe fue hecho justo por la fe y no por la ofrenda. Lo tercero es que Dios da testimonio de ello, y eso es tremendo, que sea Dios mismo quien da testimonio de nosotros. Y lo cuarto es que aún muerto, Abel habla, su fe habla por él. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo desarrollar esa fe Abel? ¿Qué podemos aprender de Abel y su fe si se dice tan poco de él en la Biblia? ¿Cómo puede hablarnos hoy en día la fe de Abel? ¿De dónde obtuvo su fe Abel? Dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Eso lo dice en Romanos 10:17. Y eso es algo que Abel conocía muy bien. Él era pastor. Recordemos algo muy importante. Para ese entonces no existía la Biblia. ¿Cómo pudo entonces Abel escuchar la palabra de Dios? Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Recordemos, Abel era pastor. La vida de un pastor exigía caminar mucho, reflexionar, tiempo de soledad para meditar. Abel, durante su tiempo como pastor de ovejas, tenía una relación, comunión, una comunicación directa con Dios. Eso le permitía conocerle y desarrollar la fe, tener intimidad con Dios y relacionarse con Él. Ahora, otra manera que tenía Abel de desarrollar su fe era por lo que veía. Abel era uno de los 4 primeros seres humanos que pudo ver la creación en su estado más virginal. Abel veía a sus ovejas y las cuidaba, las guiaba, buscaba el mejor alimento para ellas. Él conocía de su dependencia de Dios para ser llenado, guiado y sustentado, así como él lo hacía con las ovejas. Conocían las promesas de Dios y de sus decretos, la maldición de la tierra, los padecimientos de su madre y su dependencia de Adán, pero igualmente sabía de la promesa de un redentor en la descendencia de Adán y que éste corregiría los males que existían en la tierra. Debió haber escuchado de Adán y Eva cómo operaban en el huerto del Edén, de lo maravilloso que éste era. No había dolor, ni frío, ni calor, ni maldad. Todo era abundancia, amor y paz, y sobre todo en perfecta comunión con el Señor. Por un momento colóquese en ese ambiente y entorno, imagínese en ese lugar en la posición de Abel. Usted contempla toda la creación de Dios e incluso conoce de primera mano cómo es el Edén. Seguramente hasta lo pudo observar y ver a los ángeles custodiando. Ahora, ¿qué podría darle al creador del universo un simple ser humano? Dios no necesitaba regalos ni ayuda de ningún hombre. Sin embargo, Abel llegó a comprender una gran verdad. Si le ofrecía a Jehová lo mejor que tenía, de manera desprendida y con el motivo adecuado, su amoroso Padre Celestial lo aceptaría con gusto. Y Dios es galardonador de los que creen en Él, su Hijo Jesús y en su Espíritu Santo. Jehová no solo aprobó la ofrenda, sino también al hombre que la presentó, pues se la presentó motivado por el amor que le tenía y la fe que había depositado en él. Ambos, Caín y Abel, llevaron una ofrenda material a Dios, pero la diferencia estuvo en la actitud de la ofrenda. Muchos hoy en día nos presentamos delante del Señor al lugar especificado y no lo hacemos con la actitud de fe y de humildad correcta para llevar nuestra ofrenda. Muchos piensan que la calidad o tamaño de la ofrenda va a impresionar a Dios, pero nada más lejos de lo que para Dios es una ofrenda y un tiempo de devoción aprobado por Él. Reflexiona y concientiza. ¿Es mi ofrenda al acercarme al Señor de agrado para Él o ella apacienta mi ego? Cuando nos acercamos a Dios, rindiéndonos a su voluntad, con humildad, reconociendo nuestra naturaleza, sin ánimo de agradar al mundo, sino de agradarlo a Él, entonces tendremos la actitud correcta y podrás tener un tiempo devocional de calidad con el Señor. Cuando nos acercamos al Señor en nuestro tiempo devocional y aceptamos escuchar lo que Abel nos habla, terminaremos imitando su sobresaliente fe. Bendiciones.